Tenemos Hechos capítulo 13 y vamos a continuar con 17. Dice, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo durante la permanencia en tierra de Egipto y con brazo levantado lo sacó de ella. Hagamos una pausa. Rab Shaul tiene mucha esperanza de la restauración de las 12 tribus de los hijos de Israel. Hace énfasis a todo el reino como si estuvieran presentes todos, como si las 12 tribus estuvieran completas. Entonces Rab Shaul tenía una idea muy clara de que en las naciones extranjeras encontramos que había una mezcla de las 10 tribus. Así que sin dudar, Rab Shaul comenta, da énfasis a Israel. Así que Shaul, inspirado por la Ruach HaKodesh, tomó este camino de la enseñanza, preparando a la comunidad. Recordemos que en la sinagoga se encontraban judíos de la tradición de Jerusalén, judíos originales llamados como los helenos en la tierra extranjera. También había prosélitos, es decir, no pertenecían a la sangre judía, no pertenecían a las familias de judíos que procedían de Jerusalén, ni tampoco de judíos helenos. Pero en este caso, Rab Shaul admite, observa que había una alta probabilidad de que ese grupo de simpatizantes, de ese grupo de prosélitos, pudieran estar las 10 tribus. Rab Shaul estaba impactando con la enseñanza. Todo el mensaje de Rab Shaul despertaba interés en la comunidad reunida en esa sinagoga, porque hacía referencia la línea del tiempo del pueblo de Israel, desde su formación, desde Abraham, Isaac y Jacob. Y pareciera que todos los presentes aplaudían a Rab Shaul, porque estaba haciendo un recordatorio de la línea, del linaje, del ADN del pueblo. Ahora sigue, versículo 23. De la simiente de este, conforme a la promesa, Elohim levantó a Yeshua por Salvador para Israel. El Eterno conservó la promesa de la esperanza, de la luz, de la descendencia de David, que nunca faltaría un personaje que vendría posteriormente a redimir. El Eterno, conociendo la línea del tiempo desde la antigüedad hasta en el futuro, mencionó de que de la descendencia, de la sangre de David, vendría un redentor. Ahora conocemos que es Yeshua HaMashiach. Ahora sigue el versículo 24, dice: después de que Yohanan
Se refiere a Yohanan Hamadbil, conocido como el Bautista. Y cuando Yohanan terminaba la carrera decía: ¿qué pensáis que soy yo? No soy yo, sino que detrás de mí viene uno de quien no soy digno de desatar la sandalia de sus pies. Tenemos a Yohanan como precursor, y de quien hablaba Yohanan se refiere a Yeshua HaMashiach. Pues bien, él es el representante legal del Abacadosh, así como hizo su acto de presencia en el desierto de Sinaí a través de Mosé. Mosé fue el representante legal del Padre Celestial mientras las 12 tribus se encontraban en el desierto de Sinaí. De hecho, el Todopoderoso, cuando eligió a Mosé y le dice: tú serás Elohim para el pueblo, y volvió a decirle una vez más: tú serás Elohim para Faraón. 2 veces repitió esta expresión. Muy bien, así fue Yeshua. Representó al Padre Celestial en la tierra. Por eso dice que Yohanan preparó el camino del Señor, haciendo referencia al Todopoderoso. Pero el que vino en lugar del Todopoderoso es Yeshua HaMashiach. Muy bien, versículo 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Elohim, para nosotros fue enviada la palabra de esta salvación. Así que Rab Shaul hace una vez más énfasis acerca del plan del Todopoderoso, primeramente con el reino de Israel. Llámese el remanente que se encontraba en Jerusalén, las 2 tribus, Judá y Benjamín. Ahora, Antioquía de Siria se originó el plan del Todopoderoso para llevar a los apóstoles entre las naciones de los gentiles. En la clase anterior les decía que había una unidad de pensamiento. Rab Shaul y Barnabá dependían de Jerusalén, no se despidieron de Jerusalén. Es decir, el centro de operación de los apóstoles, a quienes Yeshua había elegido anticipadamente. Siempre permaneció la comunicación. Pero recordemos que en los grupos de Jerusalén había un cierto rechazo para con los gentiles, y el Eterno permitió que llegara a suscitar la persecución para que los creyentes, los discípulos, pudieran salir de Jerusalén para emigrar a las naciones extranjeras. Y sólo así el Todopoderoso cubriría la profecía anticipada desde el profeta Isaías con respecto a la enseñanza a los gentiles. ¡Qué maravilla! El Todopoderoso llevaba un plan tan perfecto para con las naciones. Pero imagínense si hubieran salido todos los apóstoles de Jerusalén. Eso hubiera sido aterrador.
porque no habría más alguien que enseñara en las ciudades de Judea. Y sin embargo, después de la salida de los primeros grupos de seguidores de Yeshua, vemos que hubo más creyentes en Jerusalén, seguidores de Yeshua, muchos maestros, muchos. Ahora tenemos entonces que el Todopoderoso preparó a Barnabá y a Saúl poner su centro de operación sin descuidar a Jerusalén, en Antioquía de Siria. Y de ahí emigran hasta Antioquía de Pisidia, en donde presenta el gran mensaje. Y continuamos, una vez más leo 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Elohim, para nosotros fue enviada la palabra de esta salvación. 27. Porque los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, no reconociendo a no reconocieron a Yeshua como el Mesías, ni las voces de los profetas que se leen cada Shabbat, las cumplieron al condenarlo. Cada Shabbat se leía la Torá, una porción de la Torá, una porción de los profetas, de los escritos. Pero a pesar de todo eso, no llegaron a comprender, a descifrar la profecía del Todopoderoso, lo que había prometido. Y la razón fue que los líderes estaban más cerca de los documentos, de las tradiciones. Y esa es una de las razones por qué no pudieron comprender que el que estaba ahí ministrando en ese tiempo era el representante legal del Todopoderoso. Recordemos que Mosé decía: profeta les levantará el Todopoderoso como yo, a él escucharéis. Y sucedió que cuando llegó, cuando se manifestó, no pudieron identificarlo. Había un velo en sus mentes que cubría el corazón y no podían discernir la línea del tiempo del Todopoderoso. Versículo 28 dice: y no hallando causa alguna de muerte, pidieron a Pilato que lo matara. Ahora, tenemos que ser cuidadosos en este caso. No podemos interpretar, no podemos generalizar al pueblo judío. No eran todos los judíos que hicieron esto. Solamente eran los líderes de aquel entonces. El grupo conocido como el Sanedrín, los jueces de aquel tiempo, fueron los autores intelectuales de la muerte de Yeshua. Miremos ahora lo que sigue diciendo el versículo 29. Y cuando cumplieron todas las cosas que habían sido escritas acerca de él, bajándolo del madero, lo pusieron en un sepulcro. Observen una vez más. Y cuando cumplieron todas las cosas que habían sido escritas acerca de él. Todo estaba escrito. Los salmos registraban mucho sobre la vida de Yeshua HaMashiach. Lo mismo los profetas. Pero he aquí la razón de que no atendían la importancia del Tanaj, sino la importancia de las tradiciones.
y eso afectó en el entendimiento de ellos. Ahora continuamos. El versículo 30. Pero Elohim lo levantó de entre los muertos y se apareció durante muchos días a los que subieron juntamente con él de Galilea a Jerusalén. 32. Nosotros también os traemos las buenas nuevas de la promesa que fue hecha a los padres. 33. Pues Elohim ha cumplido a nosotros, sus hijos, resucitando a Yeshua, como también está escrito en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y que lo levantó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción. Lo ha dicho así: os daré las misericordias y fieles promesas hechas a David. ¿Qué es lo que se refiere Shaul en este momento? La esperanza de todo pueblo judío, que el Mashiach no moriría. Así que enfatiza de la resurrección de Yeshua, que él no vio corrupción, y de esta manera Yeshua cumplió la profecía dictada en el libro de los Salmos, que no vería corrupción. Ahora sigue diciendo el versículo 35, por lo cual dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque David ciertamente, habiendo servido al propósito de Elohim en su propia generación, durmió, fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Versículo 37, pero aquel a quien Elohim levantó no vio corrupción. Sea pues bien sabido, varones hermanos, que por medio de este, es decir, en nombre de Yeshua HaMashiach, os es anunciado el perdón de los pecados. Yeshua vino en representación del Todopoderoso. Cuando estuvo en la tierra, ministró el perdón, porque tenía la autorización del Abacados, la autorización del Padre. Por eso a muchos se dirigió con estas palabras: tus pecados te son perdonados. Ve y no peques más. Algunos pensaban: ¿quién es este que perdona pecados? Solo Dios puede hacerlo, solo Elohim puede hacerlo. Shaul explica esto: de todas las cosas que no pudisteis ser justificados por la Torah de Moshe. Y la pregunta es, si por medio de la Torah se podía obtener la justificación. Bueno, vamos a verificar lo que dice el Todopoderoso. Vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 6. Devarim, capítulo 6, versículos 24 hasta el 25. Solamente 2 versículos. Dice: y el Eterno nos ordenó poner por obra todos estos estatutos, temiendo a el Eterno nuestro Elohim, para que nos fuera siempre bien y nos conserváramos vivos, como veis en este día. Entonces se nos contará como justicia, cuando procuremos cumplir todo este mandamiento ante el Todopoderoso nuestro Elohim, tal como Él nos ordenó.
La respuesta es sí. Se pudo haber encontrado, se pudo haber hallado la justicia. ¿Por qué el pueblo no pudo obtener la justicia? ¿Por qué no pudo adquirir la justicia a través de la Torá? Y la respuesta se halla en Romanos capítulo 9, versículo 30 hasta 32. Dice así: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no perseguían justicia alcanzaron justicia, la justicia que es por emuná. Pero Israel, que sigue la justicia de la Torá, no la alcanzó en la Torá. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué el pueblo de Israel no pudo alcanzar la justificación a través de la Torá de Mosés? La respuesta dice, ¿por qué? Porque no la seguían por convicción, por emuná, por fe, sino como por obras. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Solamente observaban los mandamientos como un deber de cumplir las obras, pero sin amar al Todopoderoso. Eso fue la razón. No había convicción en ellos de decir, con amor obedezco al Abacados. Así que regresamos ahora una vez más. Hechos 13:38. Sea pues bien sabido, varones hermanos, que por medio de Yeshua, os es anunciado el perdón de los pecados, de todas las cosas que no pudiste ser justificados por la Torá de Moshe. Gracias a este es justificado todo el que cree. El mensaje de Rab Shaul estaba cubriendo judíos de la tradición, judíos helenos, gentiles prosélitos. El mensaje era para todos esos grupos. Y los que exponían el mensaje eran judíos, seguidores de Yeshua HaMashiach. Muy bien. Dice el versículo 42. Al salir ellos les rogaban que en el Shabbat siguiente les hablaran las mismas palabras. Muchos judíos de la tradición, muchos judíos helenos, muchos prosélitos abrieron sus corazones y entendieron el mensaje. Y ellos fueron los que decían, no queremos ser parte de esa profecía negativa. Queremos ser el grupo que cree, que reconoce poderoso. Ahora dice, y disuelta la reunión, muchos de los judíos y de los prosélitos que adoran a Elohim siguieron a Shaul y a Barnaba, los cuales hablando con ellos los persuadían a permanecer fieles a la gracia de Elohim. El siguiente Shabbat se congregó casi toda la ciudad a oír la palabra del Señor. Ahora, no solamente los judíos de la tradición, tenemos también a los judíos helenos, pero mayormente a los gentiles. Escuchen lo que sucedió en el versículo 45. Pero los judíos, viendo a las multitudes, se llenaron de envidia y blasfemando contradecían las palabras que Pablo hablaba. Tengamos en cuenta esto. Eran judíos de la tradición que sí cumplieron lo que decía la profecía, en este caso que repitió Saúl. Mirad, menospreciadores, asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que de ningún modo creerías si alguien os
la relatara. Esta minoría de judíos fueron los que protestaron, los que estaban en desacuerdo con la enseñanza de Rab Shaul. Y dice aquí, se llenaron de envidia y blasfemando contradecían las palabras que Shaul hablaba. 46. Así que Shaul y Barnabá dijeron con todo denuedo, a vosotros primero era necesario que se hablara la palabra de Elohim, pero ya que la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Él declaraba que también venía para enseñar a los gentiles. Para ese entonces, Rab Shaul ya tenía en mente que los gentiles formaban parte de la mezcla de las 10 tribus de los hijos de Israel. Aquellas tribus que fueron dispersas desde en el exilio en Asiria en el año 722 antes de Hamashiach. Termino. Dice el versículo 47, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz de las naciones a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿saben? Este versículo que cita Shaul es Isaías 49, versículo 5 y 6. Recordemos que la profecía fue dicha por el profeta para Yeshua HaMashiach. Pero Yeshua HaMashiach, cuando vino, solamente atendió a la gente, a los judíos, el remanente que estaba establecido en Eretz Israel, en la tierra de Israel. Yeshua no salió fuera a las naciones extranjeras. Él permaneció en el territorio de Israel. Pero cuando Yeshua fue alzado, entonces cedió el lugar, delegó el lugar a sus apóstoles. Y de hecho, esos apóstoles no fueron los que emigraron en el extranjero, sino los discípulos de los apóstoles. Así Rab Shaul termina su enseñanza en Antioquía de Pisidia. Dice el versículo 48, y los gentiles al oírlo se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Bendito sea el Todopoderoso, porque el Eterno encaminó todas las cosas bajo su sabiduría, bajo su entendimiento. Y así la palabra llega hasta hoy. Pero ¿podemos decir que esa palabra llegó con fidelidad? Tenemos que también recordar los cambios que suscitaron en el año 325. De ahí vino una gran confusión. Pero ahora el Eterno nos está volviendo otra vez nuestra mirada a las raíces, a las prácticas de Yeshua y sus apóstoles en el primer siglo.